Saludos queridos amigos, bienvenidos a otro estudio de la primera carta del apóstol Pedro. Maravillosa carta, ha tocado mi corazón, espero que el suyo también. Ya llegamos al sermón número 5, cómo permanecer firmes frente al sufrimiento en un mundo hostil. Ya estudiamos 2 partes, esta es la tercera que comenzamos con este principio. Enfrentamos bíblicamente la persecución, el desprecio de los paganos, cuando no solo evitamos relacionarnos con ellos pecaminosamente, sino además entre los cristianos también tenemos a veces esta controversia y esta persecución, pero lo enfrentamos sabiamente cuando entre los cristianos nos amamos y nos apoyamos sabiamente. Hemos estudiado 4 actitudes que el apóstol exige de todo cristiano para enfrentar la oposición al mensaje del Evangelio y la moralidad bíblica. Y la quinta obligación que tenemos es esta. En medio de la maldad y la hostilidad, los hijos de Dios, a pesar del odio de los paganos, debemos mantener relaciones de amor y de ayuda mutua entre los cristianos. Versículos 8 y 9. Pedro aconseja a los cristianos en estos versículos que hagamos algo importantísimo. Nos dice primero que permanezcamos con un amor ferviente. Capítulo 8, versículo 4 dice, y ante todo tener entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos, esta es la parte práctica, hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones, es decir, háganlo sinceramente. ¿Cuál es la orden del apóstol en estos versículos? La orden es, no importa cuánto le odien los no cristianos, ustedes únanse y demuestren su amor apoyándose y respetándose mutuamente. Esto es importante. Este término ferviente significa hacer algo con intensidad, con determinación. Significa esforzarse mucho, estirarse lo más que uno puede. Y eso es lo que hacen los atletas, por ejemplo. Cuando alguien va a lanzar la jabalina, corre y con la jabalina en su mano hace el mayor esfuerzo para lanzarla lo más lejos posible. Y luego tiene que prestar atención porque hay una marca en el suelo en la cual no puede pasarse. Cuando llega al borde de aquella marca debe lanzar lo más fuerte que puede la jabalina. Algunos incluso no pueden frenar bien y se van al otro lado porque se han estirado mucho. Otros quedan haciendo equilibrio al final de aquella marca. Bueno, lo mismo ocurre con los que practicamos cualquier otro deporte. Los que practican el salto largo también corren hasta que llegan al borde de aquella marca, ¿cierto? Y luego tienen que saltar, tienen que estirarse al máximo. Lo mismo ocurre con los que practican el salto alto. Tienen que correr, tienen que irse de lado, tienen que saltar y estirarse al máximo para pasar la barrera que se encuentra a determinada altura. Esa es la palabra ferviente. Así debemos nosotros permanecer fervientes, estirarnos al máximo para ofrecer nuestro amor. El versículo 8 comienza diciendo, y ante todo, ¿qué significa esto? Por sobre todas las cosas, más importante que todo lo demás, más importante que cualquier intención que usted tenga, es que tenga amor por los otros y que todos tengamos amor los unos por los otros. ¿Qué es lo que revela el verdadero amor? Entonces vale la pena preguntarse. Bueno, lo encontramos al final del versículo 8, donde dice que el amor cubrirá multitud de pecados. Nos permite vivir a seres humanos pecadores en armonía, perdonándonos mutuamente. Y Pedro está citando Proverbios 10, versículo 12, que dice, el odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. Nada es más negativo para la unidad del cuerpo de Cristo que aquellos cristianos que viven criticando a los demás, que siembran disturbio y antagonismo. No queremos esas personas. No piense que los no cristianos no nos están observando cuando tenemos esas actitudes. A ellos les encanta que no podamos mantener la amistad porque nosotros necesitamos mantenerlo. Lo que ellos esperan
esperan que nosotros vivamos la fe que tenemos. Así que nosotros tenemos que comportarnos como Dios nos manda, porque ellos están esperando para poner en primer plano de sus periódicos nuestros errores. Andan buscando sorprendernos en actitudes de odio. El líder pacifista de la India, Mahatma Gandhi, alguna vez dijo: me gusta Cristo, pero no me gustan los cristianos. Triste, ¿no? Me gusta Cristo, pero no me gustan los cristianos. Luego él dio la razón por la cual decía esto. La razón es porque los cristianos son tan diferentes a Cristo. Y creo que esta es una tremenda exhortación. Debemos mantener el amor de Jesucristo y vivir como Jesucristo vivió, amando a los que nos rodean, especialmente entre los de la familia de la fe. Si usted quiere probar cuán ferviente es su amor, tiene que probar cuán ferviente es su deseo de perdonar. Alguien dijo que somos como las bestias cuando asesinamos, como los hombres cuando juzgamos, y somos como Dios cuando perdonamos. Nunca he conocido a alguna persona que no tenga alguna razón para poder culpar a otro. Nos conocemos pecados, y creo que todos los que me están escuchando, incluyéndome a mí mismo, tenemos pecados que no queremos que nadie sepa. Tendríamos muchas razones también para culpar a otros de las cosas que nos han ocurrido en nuestra vida, pero finalmente somos nosotros responsables. Pero no pierda su tiempo haciendo eso. Dios ya nos perdonó. El versículo 9 entrega otro mandamiento cuando Pedro escribe: sean hospedadores, es decir, de esta manera practiquen su amor, hospedaos los unos a los otros, pero note la aclaración: sin murmuraciones. Sin duda Pedro es un hombre práctico. Me sorprende cuán práctico es el mensaje que presenta, porque muchas personas pueden invitar a personas a su casa, pero luego que se van, vulgarmente, los despellejan, los hacen pedazos con sus murmuraciones, critican de la forma como se comportó, lo que hizo, lo que no hizo, lo que dejó de hacer, lo que comió, lo que no comió. Esa no es la forma de ser hospedador, dice el apóstol Pedro. No debemos meternos en la vida de otra persona. Y Pedro muy bien conoce esto, porque en algún momento Jesucristo tuvo que exhortarlo a él. ¿Recuerda ese error? ¿Recuerdan aquella oportunidad cuando Pedro iba con Jesucristo y adelante iba Juan caminando? Y en vez de preocuparse por su relación con el Señor, se estaba metiendo en la relación de Juan con el Señor. Y el Señor Jesucristo le dijo: ¿y a ti qué? ¿Y a ti qué te importa, Pedro? Él sabe bien lo que dice. Juan él sabe lo que experimentó, y eso es lo que está diciendo él. Pero también Pedro pasó por este momento en que Cristo lo exhortó, y tenemos que aprender que no tenemos que andar murmurando de las demás personas, especialmente cuando les hospedamos. En su libro titulado Las Epístolas de Pedro, el señor Jewett escribe lo siguiente: existe una clase de amor cuya medida es como un paraguas abierto. Se incluye solamente un cierto grupo. Sin embargo, también dice, hay cierta clase de amor cuyos parámetros son los cielos inmensurables. Y luego el señor Jewett agrega: la meta del Nuevo Testamento es la conversión de aquel paraguas en una gran carpa y luego en tan amplio y grande como el cielo. La meta es empujar las paredes del amor familiar hasta que incluya a todos los vecinos, a todos los demás. Una vez más, empujar las paredes para incluir a los extranjeros, para incluir a los menesterosos, pobres, necesitados, incluir a los ricos, a los pobres, incluir a todos, incluso a nuestros enemigos. Hay algo acerca de nuestro amor y nuestra hospitalidad que desarma a los enemigos. Dice el señor Jewett: la calidad del amor está determinada por su deseo de incluir a otros. En un extremo existe el amor propio, en el otro extremo existe la filantropía. El amor es la disposición para olvidar tanto cuando es correcto,
¿cierto?, que deje de hacer daño a nuestra vida, pero también la disposición para perdonar, porque el amor no mantiene un registro de las fallas del pasado. El amor está dispuesto a esconder aquellas faltas en una tumba, dice alguien, sin identificación. Le pregunto si usted es una de aquellas personas que está cumpliendo el mandamiento divino. Me pregunto si usted es una persona hospitalaria, si tiene una pequeña casa, en su pequeño cuarto, en su casa grande, en su mansión, aunque sea un rinconcito para poder determinarlo, en determinado momento ayudar a otro, tal vez a costa de su incomodidad, brindar hospitalidad a alguien que lo necesita. Esa ha sido la historia de nuestra vida, tanto mi esposa como yo hemos sido pobres y siempre hemos hospedado personas. Hay algo en una taza de café o en un sándwich o en un almuerzo que nos acerca más a las otras personas. Hay algo en entregar una ofrenda, tener gratitud. Hay algo en servir a las personas, en compartir una comida que nos hace entrar en el corazón de las personas. Y en los días de Pedro existían evangelistas itinerantes. Necesitaban ser hospedados, por eso es esta palabra es clave allí. Los únicos lugares donde ellos podían estar generalmente eran las casas de los cristianos. Me pregunto si en estos días usted es de aquellos que abre su casa y su corazón. Es interesante. No tenemos las mismas necesidades del pasado, pero todavía existen. ¿Cuál es la verdad que Pedro nos entrega en esta declaración anterior? Es esta. Dios ordena y espera que mientras más nos ataquen y persigan los paganos, más desarrollemos acciones de amor entre los cristianos. La sexta actitud sabia que debemos escoger, según Pedro, es también muy importante. Es esta. En medio de la maldad y hostilidad, los hijos de Dios, y a pesar del desprecio de los paganos, debemos vivir para la gloria de Dios mientras utilizamos nuestros dones y talentos para servirnos con responsabilidad e integridad entre los cristianos. Esto nos lleva a analizar ahora los versículos 10 y 11. Este es un mandamiento práctico. Pedro dice, sigan sirviéndose los unos a los otros. Sigan sirviéndose los unos a los otros. Lo encontramos en los versículos 10 y 11 que dice, cada uno según el don que haya recibido, y todos recibimos un don, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Y aquí da algunos ejemplos. Si alguno hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministre conforme al poder que Dios da, pero que en todo sea glorificado. Dios sea glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Cuál es la orden que encontramos aquí? Es esta: que todo lo que hagan mientras se apoyan y sirven como cristianos, sabiamente, sea sabiamente realizado y sea hecho para la gloria del Dios que nos ha salvado. Cada uno tiene dones espirituales, todo cristiano tiene uno, aunque sea uno, otros tienen varios, pero todos podemos servir los unos a los otros. La Biblia dice que el Espíritu Santo reparte los dones espirituales a todos sus hijos, como Él quiere. Y hay varias listas de dones espirituales en diferentes pasajes, y si usted no los está practicando, está en desobediencia. Después la gente se pregunta, ¿por qué Dios no me bendice? Bueno, por desobediente. Tal vez no los está usando, está siendo negligente en el uso de sus dones, pero usted recibió por lo menos uno. Usted lo tiene porque Dios se lo dio para que lo use, no para que lo guarde. Que los creyentes sean mayordomos de los dones espirituales significa que no utilizarlos sin saber para qué sirve y cómo deben utilizarse, y cuando son administrados sabiamente, no se utilizan al azar, se utilizan con regularidad. Más bien un mayordomo es como un gerente, de modo que administra los activos de su amo de manera deliberada y estratégica,
haciendo planes y cálculos para lograr las metas que su amo tiene. Así Dios nos ha dado dones a todos, y quienes no lo practican no solo son sujetos de angustia, sino también de disciplina. Asimismo, los cristianos debemos ser intencionales, sistemáticos en el uso de los dones espirituales. Es fácil imaginar cómo se aplica esto a un predicador, por supuesto. Tiene que entrenarse, estudiar, predicar. Pero incluso el pastor más sencillo debería ser más deliberado y sistemático en el ejercicio de su don de predicación y enseñanza. Nada al azar. Debe haber un diseño, debe haber un propósito detrás de cada decisión ministerial importante. Y así deben hacerlo todos los cristianos. Todos deben administrar sus dones, porque todos han recibido dones y todos daremos cuenta a Dios de la administración de ellos. Debemos ministrar a los demás como buenos administradores de la gracia de Dios. Eso es lo que dice el apóstol. Pedro dice, si alguno habla conforme a las palabras de Dios, note, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Y a esta categoría pertenecen la predicación, la enseñanza, la exhortación, entre otras formas de hablar en público. Quien ejerce el don debe hablar, no debe difundir su propia opinión, sus prejuicios, sus especulaciones, sino que debe hacerlo como si estuviera hablando las mismas palabras de Dios, con total dependencia de la revelación divina, con la unción espiritual. Pablo dice, si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. Esto se refiere a los dones de servicio. Quiere decir que si alguien sirve, si alguien ayuda a los necesitados, debe hacerlo con la fuerza que Dios le proporciona. A esta categoría pertenecen las llamadas tareas prácticas, o podemos incluir todos los deberes legítimos de la iglesia que no caen bajo los dones de hablar. Puede incluir la administración de ofrendas, la hospitalidad, la misericordia, atender a los enfermos, a los pobres. Todo esto el cristiano debe hacerlo. Mientras el mundo nos persigue, nosotros nos amamos y nos servimos mutuamente. Una vez más, quien ejerce un don de servicio no debe realizar sus deberes con sus propios recursos humanos, porque Pedro se refiere a una habilidad dada por Dios que se distingue del mero poder carnal. No trate de hacer lo que está haciendo otro. Solo porque le llama la atención, no trate de imitarlo. No haga lo que otro hace. Tiene que hacer lo que Dios le llamó a hacer a usted. Hay algunos que son llamados para ser pastores. Recibimos dones especiales para ello. Otros para ser maestros. Otros para ser evangelistas. Y constantemente anunciamos el mensaje de la palabra del Señor. Pero otros son llamados para servir a los demás. Tienen un don de servicio que Dios les dio, sirven en forma increíble, siempre están preocupados de la necesidad de los santos, siempre tratan de buscar medios para cómo suplir las necesidades de aquellos que le rodean. Su corazón se contriñe cuando ven una necesidad. Muchos de los que están desocupados en la obra del Señor, lo único que hacen es criticar lo que hacen los demás. Se convierten en críticos destructivos. Note lo que dice la segunda parte del versículo 11. Para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. La meta final es que Dios reciba siempre la gloria, toda la gloria, en todo lo que hacemos, en todo lo que decimos, en el comportamiento que tenemos, la forma como nos relacionamos. La meta es glorificar a Dios. Eso es lo básico. Si enseñamos, si evangelizamos, si servimos, si oramos, si compartimos dinero para las necesidades de los santos, si oramos por los líderes, si apoyamos económicamente, todo lo que hacemos es para la gloria del Señor. Creo que también cuando entregamos la gloria al Señor, aprendemos a estar más cómodos con los resultados. Porque no estamos preocupados de los resultados, porque sabemos que nosotros solo somos instrumentos que debemos trabajar de la mejor manera,
con excelencia y dejar los resultados en las manos del único que puede hacer que las cosas funcionen, que es nuestro Señor. Antes, recuerda, había una empresa internacional de juegos de videos para niños y adultos. Llegamos a jugar algunos de aquellos videos. Se llamaba Nintendo, ¿recuerda? La palabra nin significa hacemos lo mejor. La palabra ten, de la mejor manera que podemos. Y la palabra do significa y luego esperamos los resultados. Eso es todo lo que tenemos que hacer. Hacemos lo mejor de la mejor manera que podemos y luego esperamos los resultados. Es el Señor el que obtiene la gloria cuando somos hospitalarios, cuando demostramos nuestro amor ferviente el uno por el otro, cuando nos apoyamos mutuamente, cuando yo les sirvo a usted con amor y usted en retribución nos apoya. Ese es el Señor que obtiene la gloria cuando somos sobrios, cuando velamos en oración, cuando ministramos los unos a los otros. Es el Señor que obtiene la gloria si lo hacemos conforme a su palabra. Debemos hacer todo como Dios ordena, no como nosotros pensamos. ¿Para qué? Para lo que dice Pedro, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué verdad hemos aprendido en esta parte? Es esta: que todo lo que hagamos, sea de palabra o de hecho, entre los paganos o los cristianos, sea hecho para que nuestro Dios no sea avergonzado, sino glorificado. ¿Está dispuesto usted a hacer eso? ¿Y cuál es nuestra conclusión en esta tercera parte? Es esta: en medio de la maldad y hostilidad, los hijos de Dios, a pesar del odio de los paganos, debemos mantener relaciones de amor y ayuda mutua entre los cristianos. En medio de la maldad y hostilidad, los hijos de Dios, y a pesar del desprecio de los paganos, debemos vivir dando la gloria a Dios mientras utilizamos nuestros dones y talentos para servirnos con responsabilidad e integridad entre los cristianos. ¡Qué manera de vivir el Evangelio! ¡Qué hermosa manera de mostrarse como un fiel hijo de Dios! ¿Lo está haciendo usted?